Gracias por acompañarnos a un reporte más. Y bueno, pues aquí Senapred nos informa que en las últimas horas de monitoreo al volcán Popocatépetl se lograron identificar 95 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y contenido de ceniza. Se contabilizaron 115 minutos de tremor. Adicionalmente se registró un nuevo sismo vulcanotectónico en los primeros minutos del día de hoy, esto a las 00 horas con 14 minutos y con una magnitud de 1.8 grados y por el momento aún no tenemos la profundidad. Se registró el día de ayer una explosión por la noche de baja intensidad a las 22 horas con 6 minutos y como podemos observar aquí en la gráfica, 5 días consecutivos hemos tenido actividad en el volcán Popocatépetl. Las emisiones volcánicas de gases y de vapores se dispersan con dirección suroeste. El semáforo de alertamiento volcánico permanece en amarillo fase 2. Reporte satelital Mirova. En el primer paso satelital, Mirova encuentra una anomalía térmica de 2 megawatts. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí estamos observando el sismograma de Atlixco y bueno, pues en apariencia se muestra tranquilo, pero vemos un incremento a partir de las 7 de la mañana. Sobresaliente el registro en traza verde, que es el sismo magnitud 4.1 en Petatlán, Guerrero, a las 5 de la mañana con 53 minutos. Y bueno, aquí también se observa a las 23 horas aproximadamente un telesismo parece ahí y bueno, pues no nos muestra otra cosa más que algunos registros de exhalaciones, pero se muestra más o menos tranquilo lo que podemos observar. Aquí pues igual nuevamente como en la página anterior se muestra tranquilo, ahí vemos una exhalación y bueno, pues algunos minutos de tremor en la hoja anterior, pero en apariencia tranquilo. Recordemos que a veces se torna así y hemos visto actividad explosiva aún cuando vemos un sismograma como se muestra aquí. A las 5 de la mañana con 54 minutos, unidad R979F ubicada en Puebla está recibiendo registro sísmico
con valores en baja frecuencia de 97 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 10.3 micras por segundo. A nada de activarse nuestra alerta, pero bueno, veamos el registro completo mientras nos llega la notificación. Magnitud 4.1 a 16 kilómetros al suroeste de Petatlán, Guerrero, a las 5 de la mañana con 53 minutos y con una profundidad de 34 kilómetros. A las 12 del día con 50 minutos, Unidad Puebla se activa en baja frecuencia Puebla con valores en baja frecuencia de 26.8 micras por segundo y en full spectrum con 91.0 micras por segundo. Enseguida se activa también acelerógrafo Puebla Unidad 1, componente norte con sensación de movimiento ligera. Veamos el registro completo. Alerta baja frecuencia Puebla. Puebla 1, norte, ligera. Conozcamos el lugar, la magnitud de los sismos ocurridos el día de hoy en México de magnitud 4.0 a más. Sismo magnitud 4.1 a 25 kilómetros al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 2 de la mañana con 57 minutos y con una profundidad de 82 kilómetros. Sismo magnitud 4.1 a 16 kilómetros al suroeste de Petatlán, Guerrero, a las 5 de la mañana con 53 minutos y con una profundidad de 34 kilómetros. Así es como se sintió este sismo de Petatlán, Guerrero, y bueno, se sintió en una zona leve en Petatlán y en Ixtapas y Guatanejo débil. Sismo magnitud 4.1 a 55 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, a las 13 horas con 32 minutos y con una profundidad de 16 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 12 kilómetros al suroeste de Cacahuatán, Chiapas, a las 16 horas con 20 minutos y con una profundidad de 104 kilómetros. El día de hoy en México y hasta las 16 horas con 53 minutos se han contabilizado 43 sismos, de los cuales 39 oscilan entre las magnitudes de 3.0 a 3.9 grados y tenemos 4 sismos de magnitudes entre 4.0 a 4.1. Del total de los sismos tenemos en Guerrero 13, Oaxaca 11, Chiapas 5, Baja California 5, Jalisco 2, Colima 3, Michoacán 2, Guanajuato 1 y Nuevo León 1 más. El Servicio Sismológico Nacional reporta la sismicidad semanal del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2021. Servicio Sismológico Nacional informa. Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 se reportaron 693 sismos en México. Los eventos más grandes fueron de magnitud 4.5 y 4.4. El primero
localizado en el Golfo de California, a 64 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California, y el segundo, frente a las costas de Guerrero, a 14 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez. Hemos acelerado las imágenes del momento en el que se derrumba una parte del cono principal del volcán de La Palma para ver el proceso que se ha desencadenado. Ha aumentado, como estamos contando, la salida de lava, es más fluida de momento. Preocupa, vigilan cuál es el recorrido por si aumenta la destrucción en ese camino hacia el mar. De momento va en paralelo a la colada principal. Entonces, podemos ver ahí que tenemos una forma más o menos sencilla de entender lo que es el volcán. Vemos que ha tenido tapones, se ha rellenado por domos de lava, es decir, la lava no alcanza a tener suficiente presión para salir. Sin embargo, en la parte de en medio del cráter se va formando ese domito, ese tapón de lava que rápidamente se enfría. Y una de las razones por las que se enfría es que afortunadamente en nuestra cuenca hidrológica llueve mucho y entonces se llena de agua por dentro del volcán. Por eso es que después de las primeras erupciones o exhalaciones, mejor dicho, empieza a salir vapor de agua. Y es el vapor de agua producto del calentamiento, de la ebullición del material hidráulico que hay ahí. Finalmente, agua ya, por supuesto que mezclada con algunos otros minerales como es el azufre. Bien, podemos ver que entonces el volcán es muy sencillo de entender. Y bueno, si nosotros acumulamos, por ejemplo, mucha presión aquí, el volcán empieza a salir, pero en la parte de arriba produce una cantidad inmensa de material pulverizado. Ese material pulverizado es lo que conocemos como ceniza. Hay cenizas más gruesas, cenizas más finas. Las más finas, que se conoce como la pili o la pilli, esa obviamente con la acción del viento a la hora de salir del cono, viaja a mayores distancias. Por eso es que a Puebla y a la Ciudad de México nos llega, dependiendo de la dirección del viento, siempre nos llega ese polvito minúsculo al cual hay que tratar con mucho respeto. Primero, no hay que echarle agua porque hacemos el efecto puzolánico. El efecto puzolánico es el nombre que le dieron los romanos a las cenizas del Vesubio, que cuando llovía les caía agua y se ponían duras como una piedra.
El cemento de origen puzolánico tiene su origen, tiene su origen en aquella Italia, no la Italia, en la Roma antigua, en la cual aquellos ingenieros romanos se dieron cuenta que si a la ceniza del volcán le echaban agüita, se convertía en el cemento. Ese es el origen de la palabra puzolana o cemento puzolánico que se utiliza actualmente, porque lo pueden ver incluso impreso ahí en los costales de cemento. Bien, toda esta ceniza es la que prácticamente nos llega a las ciudades grandes como Puebla y la Ciudad de México, y las ciudades grandes como Cuautla o Cuernavaca. Sin embargo, la lava tiene un papel importante en la formación del cono. Hemos tenido erupciones en las cuales sí ha emanado un poco de lava, no mucha, y no esperemos que en los próximos existan esa cantidad de salida de material como para que ocasione problemas graves. Sin embargo, el modelo de predicción del volcán tiene que ver con todo esto. Se tienen que tomar en cuenta las posibilidades más cercanas y las posibilidades incluso más lejanas de que un colapso fuerte pueda ocurrir, aunque no se espera que sea en los próximos años. Bien, yo ya les dije que era un estratovolcán, y durante ese periodo que decíamos del Holoceno, los 11.700 años, se habían producido ya 3 grandes erupciones plinianas. Es decir, las erupciones plinianas son como del tipo del Vesubio, que fueron explosiones muy fuertes, muy grandes, que arrojaron lava, cenizas, o sea, erupciones cataclísmicas de un impacto muy fuerte. La última ocurrió 800 años después de Cristo, o sea, ya había habitantes en México, ya había algunas incipientes culturas y incipientes culturas cercanas al volcán. Sabemos que ya para esa fecha incluso algunas otras culturas que habían florecido ya no existían, como la cultura teotihuacana o como la tolteca. Sin embargo, se estima que el volcán ha tenido muchísimas erupciones, ha tenido 41 confirmadas a lo largo de la historia. ¿Cómo se sabe? Los geólogos hacen muestreos de manera directa y mediante dataciones, o sea, medidas de la edad de la roca, saben cuándo pudo haber ocurrido esa explosión. Entonces, se han registrado un total de 41, y la más antigua se habla que pudo haber existido en el 7150 a.C., o sea, hace más de 9,000 años. Entonces, hay algunas 5 que no se sabe muy bien si existieron o no, pero sin embargo sabemos que ha habido grandes erupciones. Y posteriormente a la llegada de los españoles, pues ha habido 15, pero no 15 del tipo pliniano, sino ya del tipo en el cual hay mucha actividad fumarólica y que las erupciones explosivas son bastante moderadas. Durante el siglo XX, bueno, ha habido muchas. Hubo una muy recordada en el año 1947, y la del 94 y desde el año 2000, en la cual hubo que hacer algunas evacuaciones. Yo recuerdo la del año 94, que se empezó a experimentar el tema de hacer las evacuaciones mal llamadas desalojos. Creo que en materia de protección civil debemos utilizar las palabras amables. Siempre los de protección civil somos las caras buenas, las caras bonitas. Bueno, a lo mejor no tan bonitas, pero sí las caras amables, y debemos utilizar un término de igual manera más amable, como es no el desalojo, sí la evacuación. Entonces, esa evacuación del 94 yo la recuerdo porque se llevaron muchos camiones a la zona, y entre esos había un señor ya muy grande, y nosotros conocemos el arraigo de nuestros queridos viejos, y me acuerdo que el señor estaba prácticamente parado en el primer escalón del autobús, y tomado de los estribos, de las agarraderas, y muy duro, lo empujaba desde abajo a alguno de sus familiares, y decía: yo no me voy a morir, hijos de su... Hablaban un lenguaje florido. Yo aquí me muero con Don Goyo. Es muy importante que debemos tener siempre mucha conciencia de que cuando se dice evacuación hay que hacerlo. Podemos ver los casos, ha habido películas que son dignas de reconocimiento. Una, por ejemplo, la del volcán del Monte Santa Elena en Estados Unidos, ahí muy cerca de Washington, que ocasionó estragos tremendos, y el proceso de evacuación en el primer país del mundo fue pésimo, y entonces murió mucha gente precisamente por eso, porque se dejaba
gente ahí pensando que no iba a ocurrir nada. Bien, muchos eventos fueron documentados, incluso los antiguos aztecas, mexicas, cholultecas, etcétera, ascendían al volcán, lo estudiaban, lo entendían y sobre todo utilizaban materiales para la construcción, materiales, sobre todo utilizaban mucho el azufre, no para hacer pólvora, la pólvora vino a ser traída por los españoles. Es más, se dice que alguien por ahí de 1517 hizo una ascensión de los propios españoles, una ascensión al lugar, porque Cortés le había ordenado que bajara con azufre, lo cual pues está narrado por Bernal Díaz del Castillo, pero no nos consta, pero bueno, vamos a considerar que aunque sea leyenda, es algo históricamente o políticamente correcto. Y se habla que en 1519 inicia una actividad de fumarolas. ¿Qué son las fumarolas? Pues la mezcla de vapor, de agua, la mezcla de estos materiales piroclásticos que emanan del cono, que es esa nube de ceniza, que no es precisamente ceniza, se le llama ceniza porque viene de un proceso incandescente, pero no tiene nada que ver con la ceniza que podemos generar, por ejemplo, con un carbón o cualquier otro material. Es polvo minúsculo. Y bueno, esas erupciones han ocurrido durante mucho tiempo. Aquí hablamos de la del 94, que hubo necesidad de hacer evacuaciones, y se sabe en este momento que más de 25 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros del cráter. Es decir, estamos incluyendo una buena parte de la Ciudad de México y una buena parte del Estado de México, del Estado de Puebla, de la propia Ciudad de Puebla y de los estados y del Estado de Morelos. Bien, el año 2000 hizo una erupción muy grande. Habían pasado 1200 años donde no había habido una erupción de este tipo. Y el 18 y 19 de diciembre se arrojaron grandes cantidades de material. Hubo 3 episodios distintos. Incluso el día 24 de diciembre, algunos fragmentos llegaron a más de 2,5 kilómetros de distancia y la ceniza llegó a 5 kilómetros de altura, lo cual ya no nos cae de extraño. Ya sabemos que la ceniza empieza a subir. Incluso muchas de las aerovías se han tenido que modificar. Antes era todo un espectáculo venir de la región del sureste porque pasaba uno directamente sobre Veracruz y veía uno los volcanes de manera directa a mano izquierda o derecha, según nos indicara el piloto del avión. Ahora no lo vemos, tuvieron que cambiarse las aerovías producto de estas exhalaciones que han sido continuas y que han ido, con el tiempo se han ido registrando más y más y más. No nos extrañe, Popocatépetl, desde su nombre dice montaña que humea, y bueno, así seguirá presentándose. ¿Qué pasa con las lavas y las cenizas? Cuando nosotros vemos las películas o las noticias y que vemos la lava, es decir, la roca incandescente que va bajando por las laderas de la montaña y va arrasando con todo, hay películas en las cuales hasta se va llevando a los dinosaurios, a los cavernícolas y todo, lo cual entra dentro de un proceso de fantasía muy divertido, pero muy poco cierto. Las lavas, conforme van bajando, es roca incandescente que va a temperaturas de 1000 a 3000 grados. Y entonces se van enfriando. El ambiente va haciendo su trabajo y entonces se van enfriando, con lo cual se van haciendo más densas y no avanzan tanto. En el caso de volcanes en los cuales las lavas son muy fluidas, como son los volcanes como el Kilauea de Hawái, o como ahora estamos viendo el volcán, la cima esta, se me fue el nombre en este momento, pero en la isla de La Palma, en las Canarias, son lavas muy fluidas. No es el caso de las lavas nuestras. Las lavas fluidas caminan mucho, llegan lejos, pero si ustedes ven el mecanismo de enfriamiento o de avance que va teniendo la lava, sobre todo que ahora nos llegan muchas noticias y podemos ver en YouTube, en Twitter y todo, cómo va avanzando la lava del volcán de la isla de La Palma, pues vamos viendo que no es un proceso en que vayan caminando como verdaderos ríos a 50 o 60 kilómetros por hora. Eso no es la realidad. Van avanzando, pero da tiempo de moverse, da tiempo de evacuarse. Entonces, en el caso del Popocatépetl, si ustedes ven la mancha roja, vean ahí tienen algunas poblaciones como referencia.
Viene de la UNAM en un trabajo con la Secretaría de Gobernación encargada en ese momento de la protección civil del país. Vemos que tenemos poblaciones como Zumba, como el propio Amecameca, la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Vemos que están a una distancia en la cual las lavas pues no les llegan. Estos modelos han sido desarrollados con la información que se tiene, con la información geológica con el tiempo, y se han armado a través del CENAPRED y de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, investigadores. Se ha visto que las lavas no tienen un desarrollo muy grande. Pueden tener un desarrollo un poquito más grande cuando hay una probabilidad intermedia, o sea, vamos a suponer que viene una explosión muy fuerte y que viene una erupción grande. Bueno, esa erupción grande va a hacer que las lavas lleguen a estas zonas, a estas regiones. Es una probabilidad intermedia. Es como un volado. Es como decir el 50% de que caiga águila o sol. Entonces, y luego tenemos la probabilidad menor. Es decir, que haya un colapso prácticamente impresionante como el de hace muchos miles de años en el Popocatépetl, y que entonces sí la lava llegue hasta donde está la mancha amarilla, donde vamos a ver lugares como San Pedro, Teanguismanalco, incluso el propio Atlisco, le puede llegar un poco de esa lava a Atlisco, pero es el de menor probabilidad, es el que no se pensaría que pudiera ocurrir, aunque decir menor probabilidad no significa que no pueda ocurrir, razón por la cual nosotros debemos estar prevenidos en los estados, en los municipios, para tomar las acciones necesarias para hacer los procedimientos que se indiquen en función de las políticas y protocolos que se vayan estableciendo o que ya haya establecidos. Con la ceniza no pasa así. La ceniza sí ya vimos que se eleva mucho primero y luego empieza a esparcirse, y el viento hace su trabajo y se la lleva a otros lugares. Es decir, ya hemos tenido, por supuesto, muchos de ustedes saben que hemos tenido caída de ceniza en Puebla. Obviamente ha llegado hasta Pisaco, a Tlaxcala, Huamantla, por allá ha llegado, es la mayor probabilidad que se tiene. De igual manera, pues en la Ciudad de México, yo en alguna época de mi vida, si mal no recuerdo fue en 94, vivía yo en el poniente de la Ciudad de México, en una población muy cerca, en una colonia muy cercana a Tacuba, que está en el oriente, pero en el oriente del centro de la Ciudad de México. Ya la ciudad es tan grande que el centro es un área muy grande. El caso es que hasta allá nos llegó una gran cantidad de ceniza, lo cual a otras de las alcaldías actualmente, como Iztapalapa, como Iztacalco, como Venustiano Carranza, que están más hacia el oriente, sobre todo Iztapalapa, les llega mucho. Y de Chalco, pues ni hablamos. A Chalco le llegó una cantidad de varios centímetros de ceniza, y hubo que tomar acciones muy particulares para no caer en problemas de colapsos. La ceniza, si cae arriba de los vidrios, lo único que hay que hacer es sacudirla, barrerla con mucho cuidado, porque como tiene vidrio microscópico, es decir, el material magmático trae sílice y algunos otros compuestos mineralógicos, pero fundamentalmente sílice, y ese sílice es vidrio molido, y el vidrio molido, si lo tallamos o lo friccionamos, para decirlo en un lenguaje un poquito más decente, yo digo tallar porque pues estamos entre amigos y vamos a darle una talladita al carro, significa que le vamos a dar una lavadita con mucha fuerza. Si eso nosotros lo hacemos, vamos a dañar el vidrio, lo vamos a rayar. Entonces hay que tener mucho cuidado. De igual manera, si movemos la ceniza con agua, ¿qué es lo que va a pasar? El efecto puzolánico se pone como piedra y vamos a taponear los drenajes. En fin, hay muchas razones por las cuales hay que respetar la ceniza. Lo único que tenemos que hacer es recogerla, barrerla muy bien y echarla en una bolsa para que se pueda ir a un tiradero. Bien, vemos que hay una distancia en que tenemos una caída moderada. La caída moderada abarca en el tema de la ceniza, obviamente ya dijimos Zumba, Amecameca, por aquí un poquito antes está Tlalmanalco, Tetela, pues por algo se llama Tetela del Volcán, Hueyapan, el propio Atlisco, Cholula, San Martín Texmelucan, al propio Iztaccíhuatl pues le va a tocar su baño de ceniza, cuando la caída de ceniza o las exhalaciones del volcán sean
aún más altas, aún más catastróficas. Así es que nosotros, con el tiempo, y digo nosotros, todos los que nos hemos dedicado de alguna manera a la gestión de riesgos, ya sabemos que estos son los mapas con los cuales evaluamos cuáles son los riesgos a los que está sometido el volcán. Y yo les pido que estos los busquen en internet, están repetidos muchísimas veces. No necesitan ser especialistas en materia de ciencias de la Tierra para entender las áreas, ubicar su población y sobre todo las unidades municipales, las unidades estatales de protección civil, o en este caso la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de Puebla, así como Protección Civil del Estado de Puebla. Me parece que ya tendrán diseñados y tendrán organizados los sistemas de coordinación para poder actuar en función de la información que tenemos de este par de mapas. Entonces, es muy importante hacerles caso, muy importante entender que la ceniza se va a propagar con el viento. Hay épocas del año en que el viento va de norte a sur prácticamente. Hay épocas del año en que el viento sopla de oriente a poniente, es cuando nos llega la ceniza de Don Goyo a la Ciudad de México, y así sucesivamente. Debemos estar siempre muy pendientes de ese semáforo, entender lo que es el semáforo, porque definitivamente nos dice ahí, ahora estamos en un amarillo fase 2, y pues significa que la población debemos estar alerta y estar preparadas para lo que pueda ocurrir, y sobre todo algo muy importante, escuchar las indicaciones que nos da la Autoridad de Protección Civil.